bienvenidos a C9 a las 9. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola Amalia, ¿cómo te va? Buen día, la mejor jornada para todos. Ya no hay más tanto humo en el ambiente, ayer estaba complicado el tema. Qué complicado estaba. Sí o sí, con tapabocas ibas a salir y cerrar todo en casa. Exactamente, sí. ¿Cuándo va a parar ese fenómeno? Y ojalá que pronto. Lo necesitamos. Ojalá que con alguna lluvia de por ahí pueda pasar. Ojalá que sí, Marcelo. Y aparentemente a partir de jueves va a haber un leve descenso de la temperatura. Adiós te oiga, Amalia. ¿Cómo va a estar el clima hoy? Ya te cuento, Marcelo, porque hoy tenemos una temperatura ya actual de 29 grados. Va a ser una jornada calurosa de martes y la sensación térmica a estas horas es de 32 grados. La humedad 73% y el viento sopla a 11 kilómetros por hora, es viento sureste. En el transcurso de esta mañana las máximas van a rondar los 34 grados ya cerca del mediodía. Para la tarde una mínima de 34 y una máxima de 36 grados. ¿Qué va a pasar la noche? Una mínima de 27 y una máxima de 31 grados. Vamos por favor también, director, al pronóstico extendido. A ver, para mañana miércoles una mínima ya de 25 y una máxima de 38 grados. Para el jueves una mínima de 24 y una máxima de 34 grados con probabilidad de lluvias. ¿Qué va a pasar el viernes? Una mínima de 21 y una máxima de 25 grados. Por eso les decía que ella va bajando la temperatura. Y qué agradable va a estar el sábado con una mínima de 18 y una máxima de 27 grados. Vamos a establecer ya contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro porque hay una pronunciación importante. Consecuencias de esas grabaciones publicadas con respecto a casos de contrabando apoyados por autoridades. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día, ¿cómo estás? Recuperación económica. Buen día, habla el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Acaecida por la pandemia, la sequía, el aumento de la informalidad, el irrefrenable contrabando, sumados a los conocidos factores exógenos, están llevando a las empresas paraguayas a una situación límite y con ella a todos sus colaboradores que con esfuerzo y sacrificio sostienen sus familias. Es un momento en el que claramente hay que decir, son ellos o nosotros, es la delincuencia organizada o es el país formal. El problema que hemos expuesto, las imágenes que hemos visto en estos días y las tibias explicaciones recibidas nos desalientan e indignan sobremanera. Como paraguayos, nos resulta ofensivo el descargo con que se ha tratado de explicar lo inexcusable. Es inaceptable pensar que las denuncias de corrupción que se evidencian en todos los medios de prensa respondan a persecuciones políticas entre sectores en pugna electoral y que con esa excusa pretendan quedar impunes. Si la ciudadanía pierde confianza en las instituciones, acabaremos en un estado fallido donde ya no impere la ley, sino la barbarie. No estamos dispuestos a validar una simulación de lucha contra el contrabando de parte de los organismos del Estado. Necesitamos que tengan al frente personas que demuestren firmeza y resultados. Reclamamos eficiencia, eficacia, patriotismo y el coraje suficiente para hacer frente a este mal que empuja al país hacia la pobreza, manipulando y aprovechando de la necesidad de las personas. Requerimos autoridades que cumplan con su rol y actúen en el marco del Estado de Derecho, castigando a los que violan la ley sin importar sectores, afinidades políticas, parentescos o cualquier tipo, y resguardando a los que trabajan en la formalidad. Solo la igualdad irrestricta y sin miramiento ante la ley garantiza que podamos desarrollarnos en paz y progresar como nación.
Hoy, en medio de un escenario económico de enormes desafíos y de magros resultados, donde se ha vuelto crucial el fortalecimiento de los sectores que generan empleo digno, y sin el ánimo de juzgar la honorabilidad de las personas, pedimos a quienes hoy están al frente de las instituciones de referencia, den un paso al costado, o al Ejecutivo realizar los cambios necesarios para replantear esta lucha que somos conscientes no es nueva y mucho menos fácil. No estamos dispuestos a transigir en este reclamo, ni volveremos a participar de reuniones ni mesas de trabajo vinculados a la lucha contra el contrabando hasta que no hayamos sido testigos de una firme decisión. En medio de tanta incertidumbre política, económica y de la delincuencia que avanza y se consolida, los paraguayos de bien merecemos señales firmes, claras y contundentes de parte de los distintos poderes del Estado. Finalmente, y considerando la importante función de la inversión privada, desarrolladora de la economía y generadora de empleos, que necesita previsibilidad jurídica, estabilidad macroeconómica y baja presión tributaria, no perdamos la oportunidad de erradicar inversiones con omisiones que enturbien el clima de negocios y destruyan toda posibilidad de desarrollo del país. Muchas gracias. Este es el pronunciamiento realizado por gremios, varias cámaras también que forman parte de esta reunión, posicionándose en contra del contrabando. Un extenso comunicado que tiene la firma de los socios de FEPRINCO, la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Gremios de la Producción, además también de la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. Vamos a escuchar también ahora lo que dice el presidente de la ARP, también la gente de Comercio y Servicios de la Cámara y todo el resto de los gremios que están acompañando esta reunión. Y dejamos abierto para cualquier pregunta que quieran, consulta que quieran evacuar a través de todos quienes estamos aquí. ¿A consecuencia del contrabando? Las pérdidas del contrabando no son fáciles de cuantificar, pero tenemos sectores claramente que dan una muestra patente de lo que significa la acción del contrabando. Por ejemplo, el sector domisanitario, con un 40% de pérdida de capacidad de producción. El sector azucarero, que acá, ¿quién está? ¿Felipe? Si no aclara. Tenemos la producción del año pasado en los depósitos todavía. Eduardo Felipe. El año pasado todavía están en los depósitos. No se la pudo vender sencillamente porque el azúcar de contrabando se vende a la mitad del precio, que es la mitad de nuestro costo. ¿De cuánto? ¿Cuántos kilos hablamos del azúcar que está todavía dentro del depósito, presidente? Solamente en el sector azucarero se habla de entre unos 80.000 a 100.000 toneladas año, que significan en este momento, 40 millones de dólares al año. Mueve el sector de la delincuencia y la ilegalidad, el contrabando. Ese dinero es dinero que deja de entrar o deja de ir al bolsillo de los trabajadores del sector azucarero y por ende a los agricultores de la caña de azúcar. O sea, el impacto es tremendo. Eso le puedo informar de parte del sector azucarero. Preguntan. ¿Perjudican a los distintos grupos empresariales, producción, industria, comercio? La verdad es que hoy todos los productos de la canasta familiar forman parte del contrabando. La carne está entrando en una cantidad considerable. Los aceites, los domisanitarios, los pollos. Acá la señora Pilar va a dar más detalles. La parte de vestimenta, calzados, frutas, productos frutihortícolas. Son todos productos que día a día estamos viendo cómo ingresan, aparte que hay datos ya hoy en la prensa que es una pequeña muestra del nivel con el que se maneja el contrabando, que no es
que no es aquello que ingresa a través de los autos, las camionetas, sino que entran en camiones. Presidente, ¿qué funcionarios públicos tendrían que retirarse de la lucha del contrabando? Nosotros entendemos claramente que en este momento se requiere una reconducción en la UIC y en los organismos de seguridad. Si bien la policía hace poco tuvo cambios, la Armada hoy es el foco de todos estos problemas que estamos viendo. Pregunta si debe ser renuncia o destitución. A ver, esa es una decisión del Poder Ejecutivo. Si nosotros tuviéramos la decisión en nuestras manos, probablemente el problema ya hubiera sido solucionado. ¿Se sintieron un poco como desprotegidos por parte de las autoridades? Pues hablamos del ministro Fuster y también del comandante de la Armada. Son los que ingresaron en ese video. Se observa que ellos están teniendo en cuenta con relación al contrabando. Ustedes día a día se sientan a hablar con relación a esa problemática, pero realmente son ellos los que están dando pie al contrabando en nuestro país. Bueno, a ustedes les consta nuestro permanente reclamo y lucha en este aspecto. Lo que nos produce una profunda indignación, todo esto que está siendo publicado, que no hace más que aseverar toda una posición y todo un reclamo que todo el sector viene haciendo en forma permanente ya hace bastante tiempo. Presidente, ¿ustedes le retiran la confianza al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la lucha contra el contrabando? Digo eso porque ya en el manifiesto mencionan de que no van a volver a participar de alguna reunión o mesa con el Poder Ejecutivo. Entendemos que el manifiesto es claro. Pregunta si están condicionando al Ejecutivo. Ahora se consulta sobre si van a volver a participar de una mesa de reunión. La economía necesita resultados. Esa es la realidad. Y los resultados no están viniendo. Preguntan por qué no se da este resultado. Y muy buena la pregunta. Yo creo que ustedes mismos tienen la respuesta y tienen los datos. De tiempo al Ejecutivo, al Gobierno, ¿se resuelve esto de aquí a un cierto tiempo o definitivamente accionamos de formas distintas? No, nosotros ahora vamos a seguir nuestra línea. Como dijimos en el comunicado, lastimosamente mientras no veamos acciones concretas, no vamos a participar de mesas de diálogo respecto al tema del contrabando. Ya mucho tiempo hemos invertido, ya mucho esfuerzo hemos colocado en esto y hoy vemos que ha sido, no sé si en vano, pero los resultados han sido exiguos. Piden cambios de quienes, con nombre y apellido, es la consulta de la colega. Efectivamente, consideramos que debe haber una reconducción en la UIC y en la Armada Nacional, que es uno de los organismos de control. ¿Sirve solamente cambiar a las autoridades o tienen que cambiarse también el resto de personas que están a cargo de este tipo de controles? Sin ninguna duda, uno de los problemas principales de todo este tema es la impunidad. Yo creo que cambiar solo, sin buscar responsables, sin procesar a responsables, no va a llegar a ningún tipo de resultado. La impunidad es la gran generadora de estos hechos. Por eso el reclamo que hacemos finalmente va destinado a los tres poderes del Estado. La Fiscalía prácticamente no tiene resultados al respecto, según ustedes pudieron corroborar como gremio, como la UIP también. ¿Qué números tienen respecto al Ministerio Público? ¿Realmente procesan a estas personas o solamente detienen a los pequeños contrabandistas y no así a las personas que están detrás de grandes cargamentos? Las denuncias concretas respecto a las incautaciones en las cuales hemos participado o que la aduana o que la policía han elevado a la Fiscalía, tenemos conocimiento que están en proceso, muchos de ellos han sido elevados a juicio. Ahora, nosotros necesitamos denunciar, necesitamos elevar
las denuncias a la Fiscalía para que esta tome acciones. Por ejemplo, este tema que ha salido en la prensa, la denuncia, hasta hoy no tiene una denuncia. Ayer la Fiscalía de oficio tomó cartas en el asunto. Presidente, para usted la lucha contra el contrabando es un gran circo. ¿Y qué opina usted? No, la pregunta es para usted, presidente. A usted le queremos escuchar. Sin ninguna duda, y utilizábamos recién adjetivos al respecto, son luchas en vano, son simulaciones como sin resultados. Ese proyecto, ¿qué concretamente busca pedir o qué se puede llegar a lograr con eso? Durante el periodo de recesión del Congreso, nos hemos reunido los actores en la lucha contra el contrabando y los sectores empresariales con la Comisión Permanente del Senado para buscar una ley específica respecto a la facilitación de las acciones a ser tomado contra el ilícito del contrabando. Hoy, el Ministerio de Industria, la Secretaría de Tributación, la aduana, tienen algunos puntos en el marco del marco jurídico que corresponden a cada uno que hacen que la estructura delictiva pueda ir zafando respecto a las cargas que son comisadas. Entonces esa ley lo que busca es poder ordenar, dar un ordenamiento de tal manera que con la incautación o la flagrancia se puedan procesar a los responsables e incautar las mercaderías. Presidente, ayer uno de los gremios, Capazo específicamente, indicaban que las autoridades están más bien concentradas ya en las elecciones presidenciales del año 2023. ¿Ustedes no ven realmente que estén ya ellos directamente concentrados en la lucha contra el contrabando? ¿Abandonaron ya esta lucha? Primero acá el presidente de Capazo va a comentar y después hacemos el comentario. Sí, la verdad que notamos por los resultados y por todo el ambiente que se vive, que todo en este momento tiene contaminación electoral. Se mezclan las cosas y finalmente los únicos que están desprotegidos son los comercios formales. Entonces, sí, totalmente con lo que dijiste. El electoralismo para nada fortalece, nada ayuda la lucha contra el contrabando. Presidente, con esta postura están dando un plazo finalmente al gobierno, presidente. No estamos dando plazos, nos estamos abriendo de la mesa. Y bueno, vamos a asumir una posición crítica, vamos a asumir una posición denunciante. Una cosa es ser proactivo, otra cosa es solamente criticar y denunciar. Cuando somos proactivos, somos parte de la lucha. Cuando criticamos, esperamos que otros sean los responsables de esto. ¿Qué esperan a partir de ahora, después de este pronunciamiento y este comunicado que han realizado? Nosotros esperamos una reacción por parte de los poderes del Estado, que el legislativo genere el marco jurídico que se requiere, que el ejecutivo tome las acciones respecto a la reconducción de la lucha contra el contrabando y que el poder judicial castigue a los responsables. Sin ninguna duda, son simulaciones y estuvimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada estuvimos con miembros de la Corte de Justicia y acordamos con el presidente y los miembros reuniones semanales de seguimiento de los casos involucrados en la justicia y que hacen a la economía. Presidente, solo hacer una acotación a los colegas periodistas también, que nos encontramos a disposición aquí con Cintia y con las compañeras del área gremial. Tenemos representantes de varios gremios, si quieren hacer entrevistas de forma puntual con algunos sectores, nos encontramos a disposición. Entonces, si hay una consulta. Bueno, de esta manera va culminando el pronunciamiento oficial.
oficial de estos gremios de la producción, principalmente de la Unión Industrial Paraguaya, en conjunto también con otros gremios, para abordar en este caso la problemática del contrabando que era develada a través de estas imágenes de circuito cerrado, todo este esquema de corrupción de un centenar prácticamente de funcionarios que formaban parte y que con la venia de ellos permitían el ingreso de grandes cargamentos de contrabando. Ahora ellos van a realizar una última fotografía, después de eso ya seguramente les podremos hacer las consultas respectivas. Exactamente, a título, vamos a sacar títulos de esta extensa conferencia. Decían primero que ellos ya no van a participar de ningún tipo de reunión y que la lucha anticontrabando es superficial. Creo que son pilares realmente de esta extensa exposición que hizo Enrique Duarte, Amalia Fernanda. Y también que de alguna u otra manera se va ampliando la lista de productos que ingresan de contrabando y que ya nada escapa de ellos. ¿Por qué? Porque decía él, todos los productos de la canasta familiar básicamente hoy ingresan de contrabando y también podemos decir que prendas, calzados deportivos, al fin y al cabo nada se escapa de esta gente y creo que es clave lo que decía también, ¿verdad? Que no solo basta con cambiar las cabezas, sino también ese entorno por lo menos más cercano de las cabezas, ¿verdad? Que es lo que siempre se maneja en lo privado, como ellos están acostumbrados, ¿verdad? Sí, es un esquema demasiado grande realmente, que eliminarlo de manera total es imposible. Cifer, adelante. Vamos a escuchar ahí a Enrique Duarte, el presidente de la UIT. Y resultados en la lucha, resultados reales en la lucha contra el contrabando. Como decimos, los resultados son exiguos y con la forma como se está llevando no tiene resultados. Entonces hay que cambiar, hay que reconducir, hay que realizar los cambios necesarios para que la lucha sea reencauzada. Presidente, entonces, bueno, directamente para ustedes es cambio de Fuster, cambio del señor Velázquez, después hablamos. Así es, no solo eso, que vengan los resultados. No solo los cambios, sino que vengan los resultados. La cuestión electoral está contaminando todo. Sin embargo, es importante mencionar que estamos en un año electoral y el sector empresarial representa un sector muy importante de apoyo y que seguramente van a buscar los políticos este año el apoyo del sector empresarial. En tal sentido, ¿cuál es un poco el condicionamiento también que hacen ustedes, aprovechando también esta circunstancia o esta coyuntura política? Bueno, sin ninguna duda es un año electoral. Eso no implica que haya uno u otro sector de la economía que tenga preferencia hacia uno u otro candidato. Pero lo que es inaceptable y no podemos aceptar es la contaminación electoral en la economía. Por ejemplo, en este momento el tratamiento de la ley de fronteras, ¿verdad? Es un tema que tiene nuestro mejor entender puede llegar a tener un alto nivel de contaminación electoral y bueno, son todas situaciones que afectan el desarrollo económico del país y sobre los cuales tenemos que trabajar, estar atentos y buscar concienciar y buscar la buena predisposición del sector político para que esto no ocurra. Uno de los que pugna por ese sector político es una persona muy relacionada a los gremios de la producción, un empresario muy grande como HC. El señor Horacio Carte está presente en la producción, está presente en la industria, está presente en el comercio, está con sus empresas radicado en todos los sectores de la economía, no solo en la industria, sino que en la producción ganadera y en la comercialización. Sin ninguna duda es un actor económico importante. Ahora, nosotros desde los gremios empresariales absolutamente no nos inmiscuimos ni vamos a inmiscuirnos en ningún esquema de política ni partidaria ni general. Nosotros vamos a estar en línea defendiendo quien esté al frente a toda la economía nacional, o sea, defendiendo los puestos de trabajo formales. Presidente, a corto o largo plazo, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto que se está dando? Y las consecuencias las estamos viviendo. Hoy la proyección respecto al Producto Interno Bruto es un déficit de 1.7% para fines del 2022 y entendamos que la inflación sigue creciendo, entendamos que los factores exógenos a la economía siguen influyendo y que la situación que se está dando con Rusia, con el tema de los fletes de Oriente, son situaciones que nos están golpeando y que sin ninguna duda tenemos que ser muy inteligentes y muy hábiles para que la inflación no siga creciendo.
lado de la farsa y que se actúe en serio para luchar contra el contrabando. Es exactamente esa la postura, que se termine la farsa y que comenzamos a trabajar en serio. ¿Qué esperan a partir de ahora, presidente? Y esperamos una acción decidida de los tres poderes del Estado. Ahí está lo que está manifestando el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP, luego de este pronunciamiento ya de varios gremios, como decíamos. Ellos se levantan de esta mesa de trabajo que venían realizando constantemente en torno a la lucha contra el contrabando al no ver resultados. Y hasta que no vean resultados concretos, ellos no van a volver a reunirse con algunos estamentos del Estado. Sí lo hacen con la Corte Suprema de Justicia, porque allí están terminando de afinar, por así decir, una ley o una modificación a lo que tiene que ver con las penas, sanciones más duras para aquellas personas, empresarios, pequeños, medianos y grandes, que se detecte que hayan ingresado cargas de contrabando de manera ilegal en nuestro país. Pero seguro que sí, Fernanda. ¿Cuántas reuniones ya se han realizado con promesas realmente falsas? Porque todas fueron falsas. ¿Cuántas veces ellos se encargaron de hacer campañas y supuestamente recibían el apoyo del gobierno? Pero no pasa pues solamente por firmar, sino pasa por ponerse realmente la camiseta, ir a controlar e incautar esos productos. Decíamos acá con Marce que por todos lados ahora vos ves contrabando, cosa que antes vos tenías lugares donde veías y decías, acá se vende esto, ¿verdad? Sí. Pero ahora estábamos minados, en cada esquina se vende. Incluso, Amalia y Fernanda, televidentes, antes había una zona que era por excelencia el punto de comprar esas cosas, la famosa Clorinda I, ¿verdad? Sí. Clorinda I, uno decía, uno podía encontrar todo ese tipo de productos, pero lo que encontraba hoy ahí, lo encontraba en todas partes. Y estamos camino a un año electoral. ¿Y quién va a tener los pantalones bien puestos, los huevos bien colocados, para ir a tocar un negocio que tiene tanta gente viviendo y trabajando de eso? Va a significar una cantidad impresionante de votos menos para aquel que se ponga realmente las pilas y quiera combatir a esto. Por eso, Amalia y Fernanda, hay demasiadas aristas que analizar ante esto que realmente ataca hoy en día a aquel empleador, a aquel empresario. Pero seguro que sí, Marce, y hay que entender también, sobre todo cuando hablaba de la gente del representante del azúcar, por ejemplo. Sí. Detrás de eso, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta mano de obra también hay? Que se va a ver afectada siempre. Decía él, tengo el depósito lleno desde junio del año pasado. Y la pandemia, más que nunca, cuando estaba todo parado, sobre todo, fue el momento para que digan, esto no entra bajo ningún sentido. Porque ahora pues te pueden decir, no, pero el flujo se nos pasó, qué sé yo. Exactamente, muy difícil eso. Habla Borowski. En principio es pedir que den un paso al costado tanto el ministro Fuster de la UIC como el comandante de la Armada. Nosotros vamos a ser intransigentes y no vamos a hablar más del tema contrabando. ¿Ellos dos apuntan a...? Bueno, ese es, en realidad, si ellos dos salen, igual hay mucho trabajo por hacer. Tenemos estructuras adentro de la Armada también seguramente que estarán podridas. Tenemos estructuras dentro de la policía también que estarán podridas. Las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Entonces no podemos pretender tapar el sol con un dedo y solamente porque se van las cabezas que por esta situación tenemos que estar conformes. Nosotros... Duarte hacía una denuncia muy grave, el hecho de que hasta ahora no se abrió un proceso penal en contra de este último hecho que se conoció. Sí, tengo entendido que hubo una apertura de oficio del Ministerio Público y no en base a una denuncia sobre el hecho, ¿verdad? Usted mismo decía que él no tiene el respaldo para denunciar a autoridades cuando se dan estos hechos. Como que hay cierto temor incluso por la propia UOC para hacer estas denuncias. A mí realmente me da pena la posición de Emilio Fuster, porque él puede hacer poco y nada. Esa es la realidad. La unidad coordinadora depende finalmente otra vez de la Armada, de la policía, de la aduana, y no hace falta que puntualicemos y entremos en detalles sobre qué nivel de corrupción y qué nivel de podredumbre tienen estos entes, ¿verdad? Hay obviamente funcionarios honestos, pero si no hubieran funcionarios deshonestos no estaríamos con estos niveles alarmantes, desesperantes y terribles de contrabando, ¿verdad?
reformular todo el esquema entonces. Y se tiene que hacer una reestructuración y tenemos que, como dijimos ya nosotros y venimos diciendo, ustedes son testigos, hace cuánto tiempo que venimos todo el tiempo explicando que acá no solamente con personas vamos a cambiar el tema, sino que fortaleciendo la institución. Acá hay que patear el tablero y hay que hacer realmente una reingeniería completa de todos los organismos encargados de combatir y prevenir principalmente la corrupción, porque cuando el producto entra al territorio nacional ya es 30 veces más difícil de decomisar que si lo haces en el momento que ingresa, ¿verdad?, en la frontera. O sea que ahí está el secreto, que no se filtren los productos de la frontera. Si una vez que los productos se filtran de la frontera, la batalla está perdida prácticamente. Ustedes, los empresarios, que el gobierno que debería protegerles a ustedes justamente, que son los formales, termine protegiendo a todas estas organizaciones criminales. Bueno, yo no sé si le están protegiendo a las organizaciones criminales, pero los resultados por lo menos son nulos. No vemos. Hoy estuve mirando un informe, el único sector económico que tiene una caída, o sea, tiene menos venta que en años anteriores, es el supermercadismo. El supermercadismo es el sector más afectado de todo, porque justamente todos los productos que vendemos en los supermercados son los productos que están en el contrabando, ¿verdad? ¿Se puede decir entonces que esto se pudo prevenir? Me refiero a la suba de precios, si es que se hubiese hecho en forma de los trabajos del gobierno. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es la inflación por los aumentos de costo que hay hoy, que es algo no imputable, te voy a decir, ni a la producción, ni a la industria, ni al comercio. Son, digamos, aumentos de costo de las materias primas a nivel mundial. Y otra cosa es la referencia de precio que se usa con el producto de contrabando. Es como que yo me vaya a una concesionaria de autos y diga, bueno, este auto sale 10. Y afuera, en el semáforo, hay un auto que sale 2, el mismo auto. Nada más que uno tiene papeles y el otro no tiene papeles. Entonces se usa como referencia de precio el auto que sale 2. Y finalmente el auto que sale 10 es el que tiene el precio correcto. Entonces es un poco desagradable decir eso, porque yo entiendo, las familias paraguayas hoy están pasando por un momento duro con la inflación que hay. Pero las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Se visibilizó, digamos, la referencia de precio del producto ilegal, y ese es el problema. Presidente, los resultados son nulos. Sin embargo, Fuster hace una hora tuiteó de que las incautaciones fueron sin precedentes en este periodo. ¿Están mintiendo ellos o qué es lo que pasa? Bueno, el tema es que hubieron el porcentaje de incautaciones versus lo que ingresó, es lo que hay que ver. Si bien realmente hubieron batallas también que se ganaron, hubieron operativos, por ejemplo, hubo un operativo donde en flagrancia cayeron algunos generales, no sé si recuerdan, hace un tiempo, y se hicieron algunas cosas positivas. Hoy está demasiado sujeto, digamos, a lo que la Armada y la policía puedan hacer, y nosotros vemos que ahí está realmente la desidia y la falta de resultado absolutamente. Justamente decía eso, que la poca cantidad de presupuesto que él maneja, que funcionarios que él maneja, es un gran freno para la lucha al contrabando. Es decir, si no se invierte, no hay lucha. No, totalmente. La UIC no tiene presupuesto y lo que hace, de vuelta te digo, es coordinar acciones con las instituciones que están podridas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué papel hacemos nosotros? Nosotros hacemos papel de bobo, invirtiendo el 90% de nuestros tiempos gremiales en lugar de estar velando por los intereses de nuestros negocios, de nuestras industrias, por hacer capacitaciones, por mirar para adelante. Invertimos todas las energías en reuniones contra el contrabando, que al final el resultado es absolutamente cero. Por eso te digo que nos sentimos tratados de tontos. ¿Cuáles son las instituciones que están podridas, presidente? Las instituciones que están podridas son las instituciones encargadas de la lucha contra el contrabando. Sencillo. Todas. Absolutamente. ¿Cómo pueden luchar así contra el sistema? Si todas las instituciones están podridas, ¿cuál es el camino entonces para poder lograr tener éxito, digamos, en la lucha contra el contrabando? Y si vos me preguntabas realmente, en primer lugar es la decisión política. Yo creo que no está en el tablero de prioridades que debería el contrabando.
decimos, bueno, sí, vamos a luchar contra el contrabando, tenemos la OIC. En un país con más del 40% de informalidad, el ministerio más importante debe ser el Ministerio Anticontrabando. Sin embargo, es una secretaría que no tiene presupuesto. Entonces, por eso digo que nos sentimos, que nos trataron de tontos finalmente, porque al final los resultados están a la vista, ¿verdad? ¿Usted cree que hay realmente voluntad política para terminar con el contrabando en este momento en que estamos en un año de elecciones y que, digamos, resta poco tiempo ya al actual presidente para que pueda gestionar, digamos, una lucha real contra el contrabando? Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República en diciembre donde le explicamos la realidad de lo que estamos viviendo y realmente tuvimos mucho apoyo. Él nos ayudó a coordinar las reuniones con todos los entes para poder llevar adelante esta ley que estamos impulsando. Pero creo que más allá del presidente, la agenda de prioridades del contrabando está mucho más abajo de lo que debería. Entonces finalmente volvemos otra vez a que es una decisión política. Entonces sí, totalmente es una decisión política. ¿Involucrados en este tema? A mí no me consta que haya políticos involucrados, no tengo ninguna prueba, pero si es que en el caso que existieran no me sorprendería ni un poco, ¿verdad? Gracias, Alberto Zborovsky es presidente de Capasu y estaba hablando un poco también de esta sensación que tienen ellos. Decía, sentimos que nos toman por tontos, por bobos, porque nos hacen perder el tiempo. Incluso mencionaba al momento de ocupar el 90% de nuestro tiempo en realizar reuniones supuestamente contra el contrabando, pero que en este caso no se visibiliza en cuanto a resultados. Fernanda, vos sabés que estamos hablando con Amalia, con Ana, la gente que escribe al WhatsApp y hay demasiadas cosas realmente que analizar en esto. La gente, por ejemplo, escribe y dice, la gente va y compra de contrabando porque tiene hambre, porque el salario mínimo ya no te alcanza. Vos te vas en el súper, llevas 100.000 guaraníes y no traes nada, te vas en el clorindero de la esquina y por 100.000 guaraníes ya empatás por lo menos algo que te hace falta. Esas cosas hay que analizarlas, hay que ponerlas en contexto también, porque el paraguayo hoy ha perdido demasiado su nivel de vida. Hoy, por ejemplo, ya no tenés esa clase media, ha desaparecido. No. Está la clase alta, la muy alta, que generalmente se mueve en el tema del narcotráfico, y la clase baja y la demasiado baja. Ya no está ese paraguayo promedio que te dice, ¿sabe? Con este sueldito vamos a dejar por lo menos un 50.000 guaraníes para irnos a la heladería un sábado a sentarnos. Hoy ya no te queda más ese dinero, porque todo lo llevas en la alimentación. Y yo me contaba mal que hay chicos que ni siquiera comen para ir a la cama. Yo siempre hago esta pregunta porque a mí me llama la atención la economía de las familias, que donde quizás hay veces papá nomás trabaje y mamá de repente vende algunas que otras cositas, porque sí, está también esas ventas que hacen las mamás de repente de cosméticos, esas cosas, dicen, para salvar un poquito el día a día, es lo que dicen las mujeres, porque también se quedan a cuidarle a los chicos, ¿verdad? Pero que te digan, yo les doy a mi hijo una merencena, como para que no me pida la cena, y le hago dormir ya temprano. Y si tiene hambre, le doy tomar un poquito de agua. ¿Ustedes se imaginan la frustración que ha de sentir un padre o una mamá al tener que decirle también eso a su hijo? No es fácil, Marcelo. Es re jodido realmente. Entonces, acá debe haber un trabajo interinstitucional y quiero también que Fer se sume un poco al análisis, porque ¿qué es lo que pasa de la SED? Te aprietan impuestos, meterle esto, meterle aquello, venir, dejar tu plata en el gobierno, cosas que no te retornan a vos. ¿Por qué no se busca un esquema amigable y al informal de alguna u otra forma le traes hacia el sector formal y que siga trabajando y que siga comiendo? No es meterle palo nomás a la gente y evidentemente a los corruptos. Hay que mandarlos toda a su casa o en realidad mandarlos presos porque están matando este país. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marce? Y Fernanda va a coincidir también conmigo, solamente que las veces que uno hace este tipo de reclamos te dice, no, pero la ley tal no nos permite, no, pero tal cosa, y bueno, y cambiemos entonces. Ver, ¿qué te parece? Así como se está haciendo justamente con el tema de las penas, por ejemplo, que ellos plantean también. Eso es lo que mencionan. Tiene que haber toda una reestructuración. De hecho, también el señor Alberto Zborovsky de la Capasu estaba diciendo esto, que es cierto, ellos entienden problemas de la inflación que existe y que también victimiza en este caso a las familias paraguayas que ya no encuentran los mismos precios que anteriormente se encuentran, que eso es un tema aparte del contrabando, pero de igual manera se tiene que hacer un trabajo reestructurado para obtener los resultados. Por un lado, la lucha contra el contrabando y por otro lado, en torno a la queja de siempre de suben los precios de absolutamente todo, que de repente es algo que también los propios empresarios
o importadores de productos no pueden llegar a controlar, ellos simplemente pagan lo que les exigen pagar por la importación de ciertos productos o por la compra-venta. Pero finalmente esto impacta en el consumidor, en la gente, y es ahí donde se tiene que trabajar también en torno a este salario mínimo que es ahora ya tan mínimo que ya no alcanza. No, ya no te queda más nada realmente. Así es que la gente, reitero, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. Hablan de corrupción policial, militar, que tienen que salir la gente a protestar también en la calle. Hablan de un sueldo mínimo, como decía Fernanda, que ya no alcanza. Hablan de que productos paraguayos son bastante caros frente a los que ingresan de manera ilegal. Pero ahí también hay que decir una verdad. ¿Cuántas fábricas ya se han cerrado? ¿Cuántas empresas familiares de años han quebrado? El sector de zapatería, por ejemplo. Vos querés comprar un calzado nacional y casi ya no encontrás porque hoy te vienen todos los productos chinos. Si encontrás el triple. ¿Verdad que sí, Fer? Te vienen productos chinos más baratos, pero que no te duran siquiera brasileros. Los 3 meses, los brasileros, que te entran muchas veces de contrabando, otros ingresan de forma legal, gente que trabaja con los pollos, gente que trabaja con la producción de huevos. Hoy un cartón de huevo que te ingresa por ahí a la Argentina es muchísimo más barato que un cartón de huevo nacional. Y lo más triste es que ya está pasando en todos los rubros. En todos, Marcelo. Y si bien vemos nosotros incautaciones, evidentemente no son las que se esperan. Claro. Porque sinceramente a veces me da risa cuando quieren hacernos creer que es muchísimo incautar un camión. Y no es nada eso, comparado con todo lo que ingresa. Y vos sabés también, Amalia, hablando de ese punto, y a ver también qué Fer opina. El común de la gente te dice, ¿y dónde se fue a parar lo incautado? Sí. La gente pues tiene todavía esa duda, y que es muy comprensible, de que quienes incautan los productos finalmente se quedan con ellos, no los destruyen. ¿O cuál es la finalidad que le dan a eso incautado, Fernanda? Exactamente, porque recordabas, Marce, que un tiempo cuando se incautaban, por ejemplo, productos, por poner un solo caso, una carga importante de tomates, se procedía a destruir porque decían no cuentan con las documentaciones sanitarias correspondientes que hagan falta, por ejemplo, para poder llegar al consumidor final y que no cause problemas de salud. Eso ahora no se ve y la gente tiene muchísima desconfianza también hacia las propias autoridades y que se hace posterior a la incautación, que en teoría se tendrían que destruir porque no tienen papeles, varios de ellos no cuentan con las documentaciones sanitarias de que todo está correctamente, más todavía cuando hablamos de productos alimenticios. Pero sinceramente la gente ya no confía en las propias autoridades y más todavía después de todos estos casos que van saltando. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Extensa realmente la conferencia de prensa, el análisis también, y la gente puede escribir al WhatsApp, de hecho lo está haciendo y escribe mucho de ese jornalero, esa jornalera, Amalia. Pero seguro que sí, y nos están explicando también todas las situaciones por las cuales tienen que atravesar diariamente para llegar con el pan a casa. Exactamente, y realmente es un tema muy difícil, muy complicado, que de hecho lo vamos a seguir analizando. Usted decía, la lluvia no va a llegar ni va de Bella, ¿no? ¿Verdad? No, el viernes. El viernes ya hay un descenso de temperatura. Ya va a estar agradable. No te puedo decir que ya es la previa del otoño porque falta todavía. Pero sí vamos a tener un respiro durante el fin de semana. Qué suerte al de arriba, va a poner ahí 18 grados, ¿visto para el verano? El sábado. Sí, no, yo ya soy la culpable. Y yo creo que iba a tener que estar el desayuno. Información de último momento que nos lleva al departamento de Itapúa, específicamente al Cerezo de Encarnación. Atención a la información. En la mañana de hoy se ha realizado una requisa en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo de la ciudad de Encarnación. Se incautó todo lo que ustedes ven allí, una gran cantidad, realmente impresionante cantidad de moñitos de marihuana y cocaína, además de celulares y armas blancas. El procedimiento fue bien temprano en el pabellón destinado a personas privadas de libertad que se identifican con el grupo criminal Primer Comando Capital PCC. Intervinieron agentes penitenciarios y de inteligencia carcelaria en colaboración con el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía. También personal de GEO y de la agrupación especializada con cana antidrogas y personal explosivista de la FOPE. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que ustedes ven allí. A detallar. 285 moñitos de supuesta cocaína. 360 moñitos de supuesta marihuana. 24 tocos de supuesta marihuana también
21 aparatos celulares, 3 armas blancas, cargadores y cuadernos tipo anotadores. Similar procedimiento se ha realizado en el pabellón de mujeres del citado establecimiento carcelario. Con 54 hay otra cooperativa que está siendo intervenida ya a estas horas por la INCOP. Vamos a establecer contacto con Leila. Exactamente, Leila, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal, Amalia? Hablamos de una fiscalización que ya está llevando adelante el Instituto Nacional de Cooperativismo y llegamos hasta aquí, hasta el pleno centro de la ciudad de Capiatá. Cooperativa Capiatá Limitada, a donde ya ingresaron los fiscalizadores del INCOP, precisamente lo que tiene que ver con el marco de el operativo Ultranza, también teniendo en cuenta que según lo que mencionaban las autoridades es que el diputado Erico Galeano, quien figura como la persona que vendió un inmueble a uno de los presuntos narcotraficantes también que está siendo investigado en el marco de este operativo, sería socio de esta cooperativa, siempre refiriéndonos al diputado Erico Galeano. Entonces hablamos de una segunda cooperativa que está ya en la mira. Vamos a ver qué es lo que deriva de esta fiscalización, que puede pasar a ser una intervención, como lo que pasó con la cooperativa San Cristóbal, por ejemplo, luego de que se hayan percatado de varias irregularidades en el manejo. Así que estamos a la espera. Hace cuestión de 5 minutos aproximadamente es que ingresaron los funcionarios del INCOP. 4 funcionarios que ingresaron, ya seguramente se van a reunir también con las autoridades aquí de la cooperativa, y estamos a la espera de lo que resulte una fiscalización que de hecho ya más temprano lo venía anunciando el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Loblein. Así que ahora se está concretando este procedimiento y vamos a ver qué es lo que resulta de esto, cuánto tiempo va a tomar. Una cooperativa en la que vemos que hay mucho movimiento porque entran y salen los socios. Reiterar que esto está ubicado sobre la avenida Mariscal Estigarribia, aquí a pocos metros nada más de lo que es, por ejemplo, la municipalidad de la ciudad, de lo que es el hospital también, pleno centro. Así que lo que estamos esperando, Amalia y Marcelo, es ver qué resulta finalmente de esta fiscalización y en qué deriva. Lo que sí mencionaban las autoridades del INCOP y trataban de transmitir tranquilidad a los socios, teniendo en cuenta los antecedentes también de la cooperativa San Cristóbal, pero vamos a ver qué es lo que pasa en horas más aquí. Bien. Gracias por este contacto, Leila. Vamos a ir ampliando, seguramente ya más tarde tendremos los primeros resultados de esta intervención. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y qué difícil realmente también, Amalia, el hecho de ser socio. Como lo decíamos ayer, sí, teníamos el temor de que lo que pasó en San Cristóbal, de la mano de Ultranza, tenga eco en otras entidades cooperativas. Y ya está ocurriendo. ¿Será que hay otras que están en la lista de su cooperativa? ¿Cómo anda? Y esperemos que no. Que la mía también, ojalá que estemos bien, ¿verdad? Esta información, el video que estamos compartiendo, tiene que ver con uno de los datos más importantes de noche madrugada. Atiendan bien, usted que se está sumando ahora a las 10:05 de la mañana, aquí hace 9N. Una persecución realmente de película se reportó en horas de la madrugada entre las ciudades de Asunción y Luque. Se dio esa persecución. Una pareja estaba
asaltando y de hecho cometió 2 robos a conductores de la plataforma de transporte alternativo Bolt. La persecución arrancó en Campo Grande, en Asunción, cuando esta pareja asaltó y robó el vehículo de un conductor de esta plataforma. El móvil fue abandonado posteriormente sobre la calle de Brasil y avenida Rodríguez de Francia, acá en zona del Mercado Ya. A pocos metros del lugar en el que quedó el rodado, la pareja pidió otro móvil de la misma plataforma de transporte y también a punta de arma de fuego le robaron el vehículo al chofer. El conductor de este último móvil dio aviso rápidamente a las autoridades policiales y el vehículo fue ubicado en la avenida San Martín y allí se dio la persecución con patrulleras de la Policía Nacional. Requiero realmente de película lo que ocurría y vamos a compartir las entrevistas. Yo le bajo a un pasajero en IPS Boquerón y ahí me cae su pedido en Uber, ¿no? La aplicación de Uber. Y me marca, según el GPS, marcado en la Copetrol que está sobre Brasil y Azar. Cuando llego ahí le escribo y me dice que está una cuadra más atrás sobre Herrera. Entonces pego la vuelta y al llegar están en la oscuridad. ¿Verdad? Normalmente a esta hora le alzamos a la gente que sale de su casa nomás luego por seguridad. Pero como me dijeron que estaban una cuadra atrás, yo pensé que ya me estaban esperando, ahora que ya salieron a esperar. Entonces le alzo todo normal y le lleva a su destino, ¿verdad? Bueno, ¿viste si estaban cerca de algún vehículo, algún otro vehículo? No, estaban en la esquina y te están. Sí, en la oscuridad. Y cuando doblo acá Morquio para salir a Avenida Fernando, antes de llegar a Avenida Fernando me saca el revólver, ella me dice que esto es un asalto y que me va a disparar si es que me muevo. Y él no sabía qué es lo que iba a hacer, si me bajaba, pero yo tenía el auto en marcha y yo le decía, poner freno a mano. No, tocaba y te iba a disparar, me decía, y me pega acá con la pistola. Y bajate, me dice, cuando yo miro hacia el retrovisor veo la patrulla de atrás y ahí ya me bajo nomás y corro hacia atrás. ¿Le estaban siguiendo luego? No, justo el dueño del otro vehículo estaba haciendo su denuncia con la patrullera. Era cerca también ahí. Ahí se ve toda la coincidencia. Sí, sí, yo llegué ahí y le dije a la policía y me dice, ahora sí, ya se va. Y empezó la persecución. ¿Se trataba un hombre y una mujer, Víctor? Sí, una pareja, ¿no? Pero el hombre es el que estaba armado. El hombre, sí. No te agredieron, solamente te engañaron. Excepto que me pegó acá, después, sí. Pero me pegó con la punta, no me pegó con la culata. Si me pegaba con la culata, me iba golpeando. ¿No te robaron otra cosa? Sí, me pidió mi billetera y mi celular que estaba luego ahí. Y todos mis documentos que están en el auto. Pero ya te contaron que ya se encontró tu vehículo, ya se Sí, gracias a Dios se comportó la Policía Nacional. Ahora, una experiencia, no sé si es la primera vez que te toca vivir. Primera vez. ¿Sí? Primera vez. Porque seguramente veían las noticias con respecto a estos tipos de casos que vamos Sí, viendo, siempre hay que rezar nomás antes de salir, siempre digo, y para que te asalten y que la policía esté detrás, es un milagro. Ahora contame un poco con respecto a tu horario. ¿Siempre salí en ese horario? Sí, de 4 de la mañana empiezo mi día, vamos a decir. Ya para la anécdota. Sí, gracias a Dios, va a quedar en anécdota nomás. La ciudad de Pirayú está de parabienes porque se podría dar una importante reactivación. Qué lindo realmente ver de esta forma está remozada la antigua estación de tren. ¿No te crees, Pirayú, Amalia? Sí me quiero ir. ¿Verdad que sí? Es una muy linda ciudad y es relativamente cerca. Es realmente cerca y hay muchos sitios históricos como el campamento Cerro León, el que está allí. Otro sitio histórico es la casa de Raúl Bogarín, por ejemplo. También. La sopa de su mamá. Es histórica. Sí. Así que hay mucho para recorrer, ¿verdad? Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, que está con todos los detalles. Mariano, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo le va señora? Hola Marcelo, Hola, como en María. otros tiempos, mira la cantidad de gente aquí frente a la estación de tren en Pirayú, hay un colgorio, como se dice, un ambiente muy especial, pues hoy se habilita oficialmente este espacio como un museo para que la gente pueda venir, pueda conocer mucho más de la historia y por supuesto aprovechar diferentes situaciones. Doña María del Carmen, me estaba contando acá, por ejemplo, la intendente de Pirayú, ¿cómo era la anécdota que le dijiste a un amigo tuyo? Se iba al cuartel de acá en tren y llegaban una hora y media a veces, porque a veces se atrasaba el tren. Y dice que era lo más fascinante para ellos el momento en que llegaba a esperar la hora para poder viajar y a ir a prestar el servicio a la patria. Dale.
gracias. Porque me contaba nomás ella esa anécdota y ahí está también por acá don Luis Jiménez, que es el cuidador de esta estación, que tiene una cuestión muy particular. Amalia, Marcelo, ¿ven las torres que tiene la estación? Es la única estación de tren en nuestro país que tiene 2 torres. Y dicen que también, de hecho, servían como puestos para controlar, para estar vigilando todo en la época de guerra. En el año 1860 aproximadamente comenzó a funcionar propiamente esto como una estación de tren. Y acá están las señoritas vestidas de época también. En el año 1869 llegaron aquí tropas brasileñas también. Y vamos a entrar porque van a ver ustedes que está todo muy lindo por esto. Richard, ¿tu apellido? Rodas. Richard Rodas es un amigo, le presento, conoce mucho de historia, está mundido para hacer 9M. ¿Podemos hacer un recorrido? Sí, sin problema. 1860 y pico es que comenzó a funcionar como estación. Bueno, así mismo. A partir del 26 de mayo de 1864 sale el primer tren de acá. Desde ahí hasta el 2020 tuvo su primera restauración completa. Como observamos, es la pintura original que se utilizó durante la guerra de la Triple Alianza. Esto no me dio salmoncito. Sí, así mismo. Según hay datos históricos que antes los soldados sacaban sangre de vaca y mezclaban con agua para pintar la estación. Por eso queda algo así tipo rosadito. Ese es el color originario que tiene la estación y todos los lugares turísticos. Ahora el campamento Cerro León también vamos a tratar de solicitar para que sea de este mismo tono, porque la pintura original de esa época era de este mismo color. Y me decías que el aspecto que se destaca y que le coloca a la estación de Pirayú como un ícono en la historia paraguaya arquitectónica es esto de las 2 torres. Sí, así mismo. Se utilizaba estas 2 torres poniéndonos de frente, ¿verdad? Acá en la estación de tren de Pirayú. La torre izquierda era utilizada por el general José Duís Díaz y Madame Lynch para observar desde lejos el campamento Cerro León, porque hubo en un momento dado que la gente, los soldados paraguayos querían atacarle al mariscal López, porque acá en la historia paraguaya tenemos los lospistas y antilospistas, que algunos dicen que la guerra venía contra el mariscal López, que no venía contra Paraguay. Entonces la gente se inyectaba esa historia en su cabeza y querían atacar. Entonces dice el mariscal López con Madame Lynch, vamos hasta la estación de tren y desde ahí vamos a observar el campamento. Sí, es muy alto. Y la torre derecha, izquierda, era utilizada para observar la estación, o sea, cuando salía de Asunción, de Pacaraí a Pirayú los trenes, porque se tenía que hacer realmente una revisión completa acá en la estación de tren para llegar, porque Pirayú tiene 2 estaciones de tren, hay que destacar eso. La estación de Cerro León, que pertenece todavía a la ciudad de Pirayú, y la estación central, que es esta. Gracias, Richard. Un gusto. ¿Qué es? Esto era utilizado justamente en la época para pesar los cargamentos, o sea, sí, una balanza de la época, que ahora no tiene más, o sea, falta hacerle un mantenimiento para que pueda funcionar otra vez. Pero ahora mismo, hoy, oficialmente, inauguramos la estación para que la gente pueda venir a visitar y recorrer acá. ¿Y cómo vas a trabajar acá? Voy a trabajar, voy a hacer de guía unos días. Por eso él sabe, ahora me estoy enterando. Hoy puedo aparecer, Richard, la historia. Gracias, hermano. Dale. Gracias. Y de hecho, uno recorriendo, Amalia, Marcelo, mira, es un museo habilitado. Esta foto es una de las fotos que más me llamó la atención. Porque dice que es la estación del ferrocarril acá de Pirayú, donde estamos. Se ven las 2 torres. Y de esta gente, Marcelo. Sí, veo, señor. Lo que podemos ver son todos hombres. Y dice que todos estos hombres son de tropas brasileñas, porque los aliados habían ocupado militarmente acá Pirayú en el año 1869. De hecho, semanas más adelante es que se da también la invasión a Asunción, el saqueo y compañía. Sí. Y mira, recorriendo acá, vamos a ir conociendo otras cositas. Habrá gente por ahí que tiene, por ejemplo, este tipo de plancha, ¿verdad? Pero forman parte de este museo. ¿Qué pasó, Víctor? El recreo de Héctor era de 100 guaraníes, dice, ese billete. Y otra cosa que a mí personalmente me llamó la atención es, por ejemplo, este marco. Es un marco en punta. Normalmente los marcos sobrepasan unos centímetros a la puerta, pero en este caso tiene una punta que le da un diseño y un toque diferente, ¿verdad? Aquí a la estructura. Una estructura que también se le ha hecho el trabajo, y nos decía la arquitecta que a medida que iban trabajando, por ejemplo, descubrieron que esto está todo revocado, ¿verdad? Pero esta es la presentación o la vista original, ¿verdad? Con la base, los cimientos
expuestos y luego las paredes. Y así también la misma cosa con los pisos. Allá hay un pedazo de... Porque esto que ven acá, que está, ¿cómo se dice? Alisada, ¿cómo es? La lecherada. Sí. Esto que tiene cemento, Marcelo, no es el original. Esta parte es la original. El ladrillo. Estos ladrillos. Sí. Esa es la parte original. Después, recorriendo un poco más, también acá hay una exposición de hamacas, porque bueno, Pirayú es conocida como también la ciudad de las hamacas. Y los pilares que tiene aquí enfrente. No, es un espectáculo, realmente es un espectáculo. Sí, Marcelo. Te quería preguntar más que nada una cosa. ¿Esto será que pasa por una cuestión municipal o por una cuestión, no sé si departamental? Porque sería tan lindo ver las estaciones antiguas del tren que se restauren de esta forma. Le decíamos con Amalia y con Ana, yo no sé, Mariano, si vos conocés la vieja estación de Paraguarí, por ejemplo. Creo que está muy dejada, abandonada, y es un sitio histórico que hay que recuperarlo también. Sí. De hecho, aquí está gente también de Ferrocarriles del Paraguay. ¿Qué pasa? ¿Usted es el presidente? Sí. ¿Tu nombre, presidente? Laura Ramírez. Estamos en vivo para C9N. Estamos muy contentos, ¿verdad? Como muchas personas, por la recuperación de este espacio. ¿Qué más se podría hacer con las otras estaciones, presidente? La misma cosa. Si esta pudimos hacer es porque vimos un hueco y nos metimos ahí. Y por eso pudimos conseguir estos recursos que no estaban originalmente conseguidos. Fue una cuestión así indirecta, indicada, pero por ejemplo para Luque sí, lo hicimos directamente con recursos ya programados para eso en el presupuesto. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar, ¿qué hacer? Bueno, conseguir recursos, hacer todo el proyecto para conseguir los recursos y después realizar las obras. No es fácil porque no tenemos mucha plata, el gobierno no tiene mucha plata, mucho dinero, Paraguay no maneja un presupuesto al que le sobre para hacer cosas de mantenimiento histórico, pero sí tenemos que intentarlo por lo menos. ¿Cuántas estaciones están todavía así en pie, con paredes, techo? Son 44 estaciones y están en estado distinto. Algunas están ruinosas y la gran mayoría está más o menos bien. Unas están perfectas, ¿verdad? Están en una situación distinta, diferente y lo que pasa hoy aquí va a dar pie a que ahora en Semana Santa haya muchos turistas visitando el lugar, que eso es lo que nosotros queremos, que en torno a las estaciones haya mucha vida. Uno de los objetivos que tenemos nosotros institucionales es justamente dar vida a las antiguas estaciones y eso estamos consiguiendo gracias a los convenios con los intendentes. Ella es la arquitecta Tina Braxi. Gracias, presidente. Nada, muy amable. La arquitecta Tina Braxi. ¿Sabe por qué me va a hacer oportuno hablar con ella también, Marcelo? Hola, arquitecta. Le voy a molestar, ¿sabe por qué? Porque ella nos estaba contando que a medida que iban avanzando con la obra, a medida que iban realizando el trabajo de restauración, fueron dándose descubrimientos como lo del piso. Hola, arquitecta. Hola, ¿cómo estás? ¿Le puedo hablar unos minutos? Sí. Estamos en vivo para C9N. Podemos pasar hacia acá. Sí, se puede para... Esto que estaba comentando usted, arquitecta, que a medida que se iba realizando el trabajo, iban descubriendo, ¿cierto?, algunas piezas originales. Unos hallazgos. Bueno, por ejemplo, con el tema del piso, estaba previsto un rubro de la licitación que era la prospección del piso. En cada habitación hicimos un levantamiento de la capa que cubre, o sea, el alisado de cemento que cubre el piso original. Teníamos que investigar si había el piso original abajo de la capa de alisado que cubre casi toda la estación. A no ser la parte del hall, ¿verdad?, central o las dos habitaciones del ala sur que tienen piso de piedra, así como el exterior. El resto tiene piso de alisada de cemento. Entonces en cada habitación se hizo una prospección de 50 por 50 centímetros. Cuidadosamente se levanta el espesor de la alisada y descubrimos que abajo existe el piso original de ladrillo en cada una de las habitaciones. Y lo llamativo es que en cada habitación la disposición de los ladrillos es distinta. Distintas formas de colocación de ladrillo en cada una de las habitaciones. Y hay muchas cosas que quedan pendientes de hacer. Porque en cada trabajo de restauración es como que comparamos siempre los arquitectos restauradores a los edificios como los enfermos, o sea, como un cuerpo humano que está enfermo al que uno le hace estudios para conocer las enfermedades. Entonces, cuando uno empieza a hacerle los estudios, cuando uno empieza a hacer la obra de restauración, va descubriendo cuáles son las lesiones que tiene
y cuáles son las enfermedades detrás de esas lesiones. Entonces, descubrimos también, conseguimos una foto antigua, descubrimos la verdad que al azar en una de esas páginas de Facebook de fotos antiguas, una foto que está, la original en el Museo de Historia de Río de Janeiro, que fue la época de la ocupación de las tropas brasileras. Y ahí se nota cómo eran las aberturas originales de la estación. Todas tenían arcos. Ese hallazgo, esa foto fue posterior a que ya tuviéramos aprobado el protocolo de intervención de la obra por el Ministerio de Cultura. Entonces, tuvimos que hacer una modificación al protocolo. Eso tiene que aprobar de vuelta el Ministerio. Por eso hicimos esa intervención que se nota con la pintura oscura que hay sobre las ventanas. Y, por ejemplo, en estas dos, en la parte de la planta baja de las dos torres, marcamos con buñas y con un color más oscuro el interior. No sé si recuerdan que era todo un muro pintado al mismo color, porque en esos lugares habían aberturas. Y justamente en la parte de adentro, ya las fisuras lo marcaban, que fueron aberturas que fueron tapiadas con muros de ladrillos más chicos, o sea, posteriores, ¿verdad? Años posteriores. Y bueno, todo ese tipo de cosas se van descubriendo cuando uno entra a intervenir. También en uno de los muros interiores se descubrió que había un arco divisorio, ¿verdad? Y bueno, muchas otras cuestiones e interrogantes que quedaron también, ¿verdad? Pero que deberían ser objeto de investigación posterior. Entonces, sería interesante que se pudieran conseguir rubros para hacer una segunda etapa y restaurar y volver a hacer las aberturas como eran antes, ¿verdad? Bueno, gracias, la arquitecta Bettina, ahora encargada de llevar adelante este trabajo de restauración. Lo cierto es que esto ya va a estar abierto, va a estar habilitado. Richard, te vamos a estar último. ¿Cómo va a ser acá la atención para que la gente se pueda acercar? Bueno, vamos a tener una atención, o sea, centro de información turística acá en la estación de tren. Ya vamos a instalar prácticamente desde el sábado, o estamos ya previendo hacerlo el jueves, viernes y sábado. El acceso aproximadamente no estamos concretando porque nos agarró de sorpresa esta inauguración, pero estamos previendo cobrar 5.000 por persona para acceder. Ya va a haber un guía de informador turístico que le va a ir comentando la restauración y la historia del campamento Cerro León y también de la estación de tren. Gracias, Richard. Entonces ahí el dato también, Marcelo. Sí, y se puede recorrer todo este lugar. O sea que un dato nomás, ¿verdad? Hablamos con la gente de FEPASA, hablamos con la arquitecta que hizo el trabajo de restauración por parte del MOPC y todo coincide, Marcelo, en que falta plata ahí. No hay plata para este tipo de cosas lastimosamente. O sea que no sé si me choca, pero me duele un poco escuchar eso de gente del gobierno que te dice que no hay recursos para este tipo de cosas tan lindas. Y peor todavía que estamos en época electoral, ¿verdad? Así es que menos plata va a haber todavía, pero es importantísimo que esto se pueda evidentemente replicar en las otras 44 estaciones, como decía el director de FEPASA. Y la gente escriba mal eso de esa anécdota también, Mariano, en el tema del tren, a ver, que dice, qué lindo ver de vuelta así lo de Pirayú, pero creo que hay que tratar de empujar y procurar tener un sistema de tren eléctrico. Sería mucho mejor, más todavía con la suba de combustible. Dice, ojalá que el ferrocarril central que tenemos en Asunción se restaure bien alguna vez. Es hermoso lo que están haciendo. Dice, ¿usted alguna vez vio de cerca si el tren no viajó? No. Bueno, usted es muy jovencita todavía. Usted es muy joven. Usted es muy joven, sí. Yo antes cuando iba a la Escuela República de Venezuela, por ejemplo, a la 1 de la siesta. Sí. No. Ay, Veíamos el tren pasar. No, ahí en Campo Grande. Pasábamos la vía y veíamos ya el tren a la 1 de la siesta pasaba ahí frente a la escuela. Era toda una sensación. Y pero seguro. La gente que pasaba ahí vendiendo panes, verduras. Era realmente todo un espectáculo y sería tan lindo reactivar eso para lo turístico. Sí, mira lo que está haciendo. 200, ¿cuántos años tengo? Preguntando. Así era exactamente. Ay, yo veía el tren. De verdad que sí. Por eso iba a decir, acá a toda bala está viniendo en el tren, ¿verdad? Mariano, no hay que romper, será porque eso es caro y no se consigue más. No creo. De hecho, me quise subir y compañero me dijo, no, cuidado más eso. Pero se puede, sí, porque todo bien. ¿puedes subirte? Pero está muy lindo. Claro, acá puede la foto, Marcelo. Vos tenés que venir acá
a la estación, subí por acá y acá ponerse acá la foto. Ahí está. Ahí la fotito, o si no, de este lado también. Anígena. Ni que te vaya a caer ahí ahora. Y el blooper del año va a ser. Mirando al horizonte. Y ahí la foto. Pero vos parece más para el Titanic, Mariano, no sé. Ayer se sube la señora va a posar. Jaque. Después en @Mariano López ya van a encontrar ahí la foto. Ahí te venimos sacando la foto. No, puede faltar. ¿Por qué vio fotos siempre? Explícame una cosa. Se puede hacer esto, se llega muy bien, se llega muy fácil. Pleno centro de Pirayú, es donde está la estación de tren. Y allá al fondo está el Tatacuá, Amalia, está este alto. Van a hacer chivas también, dice. Los fines de semana. Pensé que ahora llega. No, el de ahora terminó por culpa de ustedes, más solo algo feliz y todavía no pude comer la chipa, ella se terminó. Algo de ahí, porque ahí hay muchos lugares que venden rica comida. Claro, que vamos a buscar. De hecho, por ahí Raúl Bogarín también lo vimos, nuestro compañero pirayuense. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido seguro para cargar la bio. Bueno. Exactamente. Genial, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias por este contacto. 10:36 de esta mañana, la suba del combustible nos golpea a todos. Y esta mañana más temprano conversábamos con Amílcar Ferreira. Él es economista y alguna de las alternativas que él propone es, por ejemplo, el horario escalonado. Vamos a escuchar parte de esta entrevista, a ver. Mira, el proyecto de horario escalonado fue aprobado en el Congreso, en ambas cámaras, y hoy ya es una ley, ¿verdad? Solamente que la implementación no es, digamos, de carácter obligatorio, sino que depende del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es una herramienta que está a disposición. Esa ley le faculta al Poder Ejecutivo a organizar, puede, digamos, escalonar los horarios de entrada y salida de las instituciones públicas, del sistema educativo público, y bueno, de esa manera ordenar mejor el tránsito, ¿verdad? Ocurre que los propios transportistas, que son un sector que ha apoyado esta propuesta, dice de que no es lo mismo transportar a muchísima gente que busca ingresar a la ciudad toda al mismo tiempo que hacerlo en tandas. No es lo mismo transportar 1 millón de personas, digamos, intentando ingresar todo para estar a las 7 de la mañana, que transportar esa cantidad de personas en tandas. La propuesta del horario escalonado lo que plantea es justamente eso, ¿verdad? Y no es nada original, nada novedoso. Es simplemente emular a cómo se organizan ciudades importantes de la región y del mundo. Paraguay ya es el único país que tiene este horario, ¿verdad? De empezar todas las actividades, o la mayoría por lo menos a las 7 de la mañana, lo cual genera una enorme congestión en el tráfico. Todas las otras capitales de la región, San Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, ¿verdad? Tienen este esquema de horario escalonado, que es lo que uno ve en una ciudad bien organizada a las 7 de la mañana. Uno ve personal municipal que está limpiando la ciudad, está preparando la ciudad para, digamos, para el ingreso de las personas más tarde. Están recogiendo la basura. Los camiones que hacen, digamos, la reposición de los productos en los comercios están también entregando sus productos a esa hora. Uno ve gente que está haciendo su ejercicio, está, digamos, disfrutando de los parques a esa hora. También las empresas que hacen limpieza de los edificios privados están trabajando a esa hora, a las 7. Un poco más tarde, a las 8, inicio del sistema educativo, los padres llevando a sus hijos a las escuelas y colegios. Los mejores sistemas educativos del mundo, estoy hablando de Finlandia, Singapur, Estados Unidos, inician las clases a las 8 de la mañana, no más temprano. Hay estudios que demuestran que obligar a los niños, especialmente a aquellos más pequeños, a madrugar, levantarse muy temprano, a un horario que les es antinatural, eso disminuye su rendimiento escolar. Por eso es que, como te decía, los mejores sistemas educativos del mundo inician clases a las 8 de la mañana. Un poco más tarde, 8:30, inicio de lo que es apertura, ¿verdad?, de las instituciones públicas, empiezan la atención a esa hora. Un poco más tarde, a las 9, sistema financiero, los bancos, financieras, casas de cambio, etc. Y el comercio, incluso los centros comerciales, etc., suele empezar un poco más tarde, 9:30.
a veces hasta inclusive 10 de la mañana. Entonces, este escalonamiento de los horarios lo que permite es que el acceso a la ciudad y el uso de la infraestructura, ¿verdad? Las calles, avenidas, por donde también transitan las personas que no usan el transporte público, sino que vienen en sus propios vehículos, sea escalonado en vez de que sea con un pico gigantesco en el horario entre 6 y 7 de la mañana, que es lo que ocurre hoy, ¿verdad? Bien, lo que decía Milgar Ferreira, referente económico, realmente una persona que ha presentado este proyecto que puede ser muy útil. En resumen, por ejemplo, aquí tenemos varios de los puntos a analizar. Acá arriba vamos, Miquel, ¿te parece? 600.000 vehículos ingresan a Asunción por día, altísima esa cifra. Una gran mayoría concentrada en el horario entre 6 y 7 de la mañana. Usted sabe lo que es esa jungla, ¿no? 6 y 7 de la mañana, imposible poder transitar ante la gran cantidad de vehículos que hay. Y atiendan a este dato que nos lleva a esta franja horaria y al consumo alto de combustible que tenemos. ¿Cuándo un vehículo te consume más combustible? No cuando vas recto y sin parar, incluso hasta alta velocidad. El vehículo te consume más cuando frenas, te moves. Frenas, te moves. La velocidad promedio en ese punto horario es de solo 15 kilómetros por hora en horario pico, es decir, que vas súper lento. Vamos allá, ¿qué te parece? Debajo de la gráfica dice, en horas pico, 30% de sobreconsumo de combustible por cada kilómetro. 30%, poco menos de la mitad de lo que vos tendrías que gastar, estás gastando cuando te metes en el tráfico en hora pico. Es un dato muy interesante. Otro dato, 1 de cada 5 personas que intenta tomar un bus no lo logra en el primer intento. ¿Cuándo no nos ha pasado eso? Vos salís, estiras el brazo, ¿para qué te quiero pata? El chofer te deja ahí con las ganas de llegar a tu destino, o porque ya tiene el vehículo totalmente repleto, ya no puede alzar más pasajeros, o también está en esa famosa carrera con los demás buses. Así se sufre en el transporte público. Hay buses repletos, gente en las estriberas, que se ve todavía hasta ahora, peligro en el transporte público, cuando uno no habrá rozado parte de la espalda o la cabeza con el espejo retrovisor del vehículo o del colectivo que vaya al lado, ¿verdad? O va colgado así con la mochila y demás. Es sumamente peligroso esto que estamos analizando. Viajes que deberían durar 40 minutos en promedio duran 1 hora y media. Altísimo tiempo improductivo es lo que también reza nuestra placa. Eso es realmente muy interesante. Yo, por ejemplo, para que tengan una idea, vivo en Guarambaré a 32 kilómetros de Asunción. Yo creo que en un tráfico liviano y demás, ese trayecto lo hace en 40, 45 minutos, 1 hora ponerle. Pero casi me lleva 2 horas 15 a veces llegar acá por la cantidad de vehículos que hay. No se puede aguantar. Alta congestión, compite de transporte público y vehículos particulares por ingresar al mismo tiempo. Eso es un clásico. Menor productividad. Se llega ahora. Esto es realmente un lujo en Asunción, lo que dice justamente nuestra placa. Hay menor productividad entonces al llegar a hora. Y el deterioro de la calidad de vida, evidentemente. Te pasas la hora en el tráfico, tenés nervios, a veces ya te bajas y te garroteas con el conductor de una moto o del otro vehículo porque te rozó y va a parar a la fiscalía, la comisaría, un drama tremendo. Así es que sería realmente muy interesante evitar esto, gracias al horario escalonado que debería implementarse. Así vamos a hacer una ciudad que se va a adaptar también al resto de las ciudades, a las capitales del mundo, en donde la actividad comercial y demás empieza tarde, pero también termina tarde, dándole una vida nocturna muy interesante a cada uno de los puntos. Ana, vamos a seguir hablando de economía, ¿te parece? Y vamos a hablar ahora del ingreso de divisas, que han bajado bastante de la mano del rubro del complejo sojero. Tenemos datos de la Capro que nos marca que en enero del año 2022 las divisas, es decir, la plata que genera la soja y sus derivados, han bajado solamente en 92.4 millones de dólares. Se registra la caída de divisas con respecto a lo ingresado en el año 2021. Incluso ha ingresado menos plata en los últimos 3 años como promedio. Y para que tengan una idea de por qué es tan importante el complejo sojero y todo lo que mueve la economía, les cuento.
Del total de exportaciones, solamente la soja te mueve el 18%, un porcentaje muy alto, reitero, del total de exportaciones. A enero también se han enviado 170.000 toneladas de aceite, harina, cascarilla y granos de soja. Esto representa 20% menos ya de lo que se venía enviando con anterioridad. Y vean ustedes todo el derivado que uno puede conseguir de la soja. ¿Y cuál es la proyección para los próximos meses? Desde la CAPRO dice que no hay expectativa de mejoría ante la sequía prolongada, evidentemente la poca navegabilidad de nuestros principales ríos, todo eso juega en contra. Vamos a seguir con otro tema. Ana, ahora vamos a hablar de la exportación de carne. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Porque al cierre, al bloqueo del ingreso de la proteína roja nacional, vegetariana, carne, señora, señor, al mercado ruso, tenemos que ver cuál es otra alternativa. Les cuento, en febrero del año 2022, estos son datos del Cenaxa, 45.215 toneladas de carne han sido exportadas. Generó un ingreso de divisas de plata por valor de 234.7 millones de dólares. Y aquí hablamos del mercado ruso. 9.889 toneladas de la proteína roja de la carne han sido exportadas a Rusia. Representó del total un ingreso por 36.8 millones también de la moneda norteamericana. Es muy importante el mercado ruso para la carne paraguaya y ahora reitero, hay que ver dónde se ubica toda esa mercadería. El cierre del mercado ruso va a representar una caída muy importante en la exportación y de hecho ya se está empezando a sentir ahora. Desde Cenax hablan de que la faena de animales ha registrado una baja del 19.5%, casi el 20% menos de animales que se faenaban con anterioridad, ahora se faenan menos. Y no todo puede ser tan malo también, ¿verdad? No se enojen conmigo, por favor, por traer esta noticia negativa. Vamos a algo positivo, vamos a hablar de la maquila, que genera realmente una cantidad importante de plata para nuestro país. Por ejemplo, entre enero y febrero de este año, hubo un envío acumulado de maquila por 137 millones de dólares, que obraron de vuelta un nuevo récord. Cada vez van más para arriba las maquiladoras. Esto equivale a un 15% más de lo que se ha exportado en el mismo periodo del año, pero del 2021. ¿Qué es lo que se exporta de la mano de la maquila? Autopartes, confecciones y textiles, aluminios y manufacturas. Las maquiladoras, a mayor cantidad de productos exportados, generan evidentemente mayor cantidad de trabajo. Por eso han contratado a 2.211 trabajadores y trabajadoras más en este último periodo. ¿Dónde va la maquila paraguaya? A Brasil, Argentina y Uruguay. Esto solamente acá en el Mercosur y después también se replica en el resto del mundo. Así es que muy bien por la gente que está trabajando en la maquila, porque está muy bien calificada realmente a nivel mundial. Él viajó a Cancún para vivir las mejores vacaciones de su vida. Lo cierto es que desapareció misteriosamente y la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo de México pide ayuda para localizarlo. Se trata de Luis Alberto Talavera, de 26 años. Él llegó a las paradisíacas playas de Cancún el pasado 4 de marzo. Y según datos que otorga la Fiscalía, Francisco Luis Alberto Talavera, de tez blanca, de complexión delgada, de cabello rubio platino, como estamos observando allí, mide 1,60, pesa 65 kilos y al momento de su desaparición vestía únicamente un traje de baño de colores. El hombre tiene un tatuaje en la zona de las costillas, una figura de pole dance y otro en la pierna en forma de lobo como señas particulares. Hay un número al cual la gente puede localizar, o sea, puede comunicarse si es que logra localizar a este joven desaparecido, Amalia. Es un número de México, ¿verdad? Sí. Para que la gente pueda llamar y dice 998 88 171 50 y muestra, inclusive explica un externo sería, que es el 2130 al que hay que marcar. Inclusive ya hay un flyer que difundieron desde la Fiscalía de México como para que la gente también pueda tener una referencia. Domingo fue 6 de marzo.
Domingo fue 6, viernes. A ver un poco. Viernes entonces él llegó, el 4. El 4, sí. Y desapareció el 6. Sí. Estamos hoy 6, 7 y 8. Sí, estamos entonces ya varios días de su desaparición. Lo que nos dice acá es con quién se fue, si estaba con su grupo de amigos, familia, con quién llegó ahí hasta Cancún, ¿verdad? Pero sí, es muy preocupante, ¿verdad? Porque generalmente te mueves en grupos si te vas en familia o entre amigos, ¿verdad? Exactamente, habría que ver si tiene redes sociales también, si cuando estuvo conectado por última vez. Pero bueno, lo importante es que logren encontrar a Francisco y esta es la información que hoy acapara al menos parte de los medios aquí en nuestro país y en México. Con 55 de esta mañana vamos a recibir a nuestro compañero Joel López con otro hecho de inseguridad. Vecinos en acción aparentemente. Hola Joel, bienvenido. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿qué tal? Buen día, saludos a Amalia, a los televidentes. Es así, los vecinos observaron el actuar de estos dos delincuentes, quienes interceptaron a un trabajador delivery en una zona oscura. El forcejeo llamó la atención de algunos muchachos que se encontraban jugando vóley. Reaccionaron rápidamente, redujeron a estos dos delincuentes a puños y patadas y ya rápidamente también comunicaron el hecho a la Policía Nacional. Llega la policía, recupera la pertenencia de esta víctima, una motocicleta hurtada días antes de este atraco y otras evidencias. Uno de los detenidos por vecinos registra antecedentes, incluso tenía arresto domiciliario y se encontraba violando. Parte de lo que fue la aprehensión por parte de los vecinos. Efectivamente ocurrió un hecho sobre un supuesto hecho punible de robo agravado en la fracción San José, donde fue víctima un empleado de delivery, ¿verdad? Que estaba pasando ahí, luego fue interceptado por los supuestos autores, que ustedes ya conocen ya, ¿verdad? Y uno de ellos, el acompañante, descendió con machetillo en mano, ¿verdad? Para reducirlo a la víctima, al trabajador, donde le sacó su billetera. Ahí mismo la víctima gritó y en la plaza estaban jugando algunas personas, ¿verdad? De vóley, ¿verdad? Donde fueron reducidos por los supuestos autores. O sea que ellos vieron el asalto y defendieron al trabajador. Así mismo, vieron la situación, por lo que rápidamente socorrieron y auxiliaron a la víctima, donde ellos mismos aprendieron al supuesto autor. ¿Lincharon los vecinos a estos asaltantes? Así mismo, lincharon. Estos presuntos asaltantes recibieron varios golpes de consideración propinados por los vecinos quienes actuaron. Así mismo, quienes actuaron de manera, como se puede decir también, justicia por mano propia. ¿Esta gente estuvo previamente, o al menos merodeando la zona de la cancha Parra? No sabría decirte esa situación, desconozco esos detalles. ¿En qué condiciones están ahora estos dos sujetos? ¿Están hospitalizados o están ya...? No, están ya a cargo ya del Ministerio Público. Ahora mismo están ahí en el Ministerio Público declarando ya como corresponde también. ¿Recuperaron la moto, las pertenencias del trabajador? Del trabajador, justamente el dinero en efectivo lo que había, la suma no pudo especificar también. No se recuperó nada, solamente su billetera lo que se recuperó. Los detenidos registran antecedentes. Uno de ellos registra antecedentes, tiene arresto domiciliario. También se comunicó. Por supuesto, están incumpliendo también. La motocicleta en la que ellos se desplazaban está denunciada como hurtada también ante la 046, por lo que entendemos. Así mismo también, como ustedes dicen también, previa recuperación también de la motocicleta que está a cargo de esa dependencia. Y a cargo del Ministerio Público también. Bueno, este hecho se produjo en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, ya cerca de la media. Y estas personas se encontraban ya aparentemente persiguiendo a este trabajador delivery, que son víctimas frecuentes de estos marginales motorizados. Incluso los jóvenes quienes fueron detenidos tuvieron que ir a parar por algunos instantes al hospital debido a las graves heridas también que recibieron por parte de los vecinos.
Bien, Joel, muchísimas gracias por todo este reporte. Ahí justamente se observa el actuar de los vecinos ante los hechos de inseguridad que realmente nos agobian. Subir esa lomada, los ocupantes de un vehículo que pertenece a una firma comercial de Itapúa fueron interceptados por delincuentes, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta tipo Hilux, la oscura que uno ve también ahí en la foto. Finalmente se llevaron una cantidad de plata muy, pero muy importante. Me corrijo, los delincuentes iban a bordo de una marca, o sea, un vehículo de la marca Toyota tipo Premio y efectuaron disparos contra la Hilux de color oscuro que está allí, y también hay otro móvil implicado. Lucas Toledo está en contacto con nosotros para ampliar estas informaciones preliminares. Hola Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido. Detalles de lo que ocurrió, por favor. Buenos días, Marcelo, saludos para los televidentes. Asimismo, zona de ETA 28, que se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Las víctimas son de este grupo comercial que opera en este distrito, en la comunidad 21 de este distrito, que se trasladaban justamente con destino a la localidad de María Auxiliadora Tomás Romero Pereira cuando fueron interceptados por, en este caso, los ocupantes de un rodado. Estos efectuaron, según los detalles, al menos 5 disparos que impactaron por la camioneta de la víctima. Según lo que se tiene, de momento se casaron con un importante valor, en este caso con una importante suma de dinero, cuyo monto no fue precisado, ya que están en plena tarea investigativa en esta zona. Lo cierto y lo concreto es que los delincuentes, tras el intercambio de disparos, se habían alzado con el millonario botín que corresponde justamente a Comercial Armin, una empresa que ya fue blanco en varias ocasiones de hechos de este tipo y también de asaltos a sus camiones repartidores. Es así, Lucas. Vamos a estar entonces muy atentos al desarrollo de esta información y a las investigaciones posteriores. Esos tiros solamente dieron en el vehículo, no hablamos de personas heridas, ¿no? Afortunadamente no se reportan heridos en la zona, sí el vehículo que presenta daños materiales a consecuencia de los disparos, pero afortunadamente no hay heridos ni víctimas que lamentar. Exactamente, vemos también que la camioneta de color oscuro tenía disparos a la altura de las cubiertas, evidentemente quedaron en llanta después, ya imposibilitando la circulación de este móvil. Lucas, muchas gracias por el contacto y vamos a estar de vuelta en cualquier momento contigo, ¿sí? Estaremos ampliando esta información, estamos recabando más datos justamente desde la zona y para compartir ya inmediatamente con ustedes y los televidentes. Dale, señor, abrazo a la distancia. Lucas Toledo de Sur TV, nuestro compañero, acercándonos más detalles de esto que ocurría en la jornada. Esa información de último momento, la que llega desde el departamento de Itapúa. Ya han pasado 13 minutos de las 11 de la mañana. La gente puede seguir comunicándose con nosotros en esta jornada de martes, en donde hay casco. Esto es muy importante. El de Motoqueiro viene con casco y viene muy enchufado con muy buenos temas. La gente está escribiendo al 856-25000 y se está comunicando con nosotros y nos pide evidentemente consejitos, y vamos a hablar de Misionera S.A. Vamos a darle a la gente lo que está pidiendo, porque iniciaron las clases y en Misionera S.A. llegó la mejor promoción para estar listos con los mejores equipos de informática, escritorios, tablets, smartphones y mucho más. Entérate de más siguiendo nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Entra también en el contacto al 0971 27 95 58 con Misionera S.A. Hace instantes hablábamos con nuestro compañero Lucas Toledo por teléfono, nos reportaba un hecho urgente del asalto a empleados de una firma y seguimos hablando de hechos delictivos que afectan al 7º departamento. Y en este sentido tengo que decirles a ustedes que ni las funerarias están a salvo, porque desconocidos se llevaron una importante cantidad de plata de este local que se dedica a servicios fúnebres. Todo pasó en el centro de Encarnación. Los autores serían incluso personas cercanas a las víctimas por cómo se registró el hecho delictivo.
Esta es la sospecha principal de la policía. Cerca de 20 millones de guaraníes fue el monto de lo robado. Me llegaron a robar ahí en mi local, pero lo raro es que no rompió la puerta, eso nada, no violentaron nada, ¿verdad? Solo de la caja, donde había la plata, lo que forzaron, y el que quitaron la plata y lastimosamente yo llegué y no había más de la plata en ese día que yo quería verificar la plata como para usar, para pagar algunos gastos del servicio funerario, era de alquiler y eso, agua, eso. Y más abajo tengo un lavadero, también tengo que pagar todo mi alquiler y la plata ya no había en ese sitio cuando yo revisé. Estamos hablando de una importante suma. Y 20 millones que yo tenía contado hasta el 28 de febrero. Tenía más, pero el 20 es lo que dejé ahí para servicios funerarios y para uso de servicio, ¿verdad? Pero al final no desapareció el dinero el día 7. Ya no había más el día 7. Yo revisé, ya no había ningún... Los autores aparentemente ni siquiera forzaron nada, ¿verdad? No, nada. Por el frente nada, ni por detrás nada. Solo y por... Yo creo que tenían una llave maestra, no sé, por cómo es lo que abrieron, pero alguien entró ahí a quitarle el dinero. Se espera la investigación correspondiente. Y vamos a ver qué me dicen las investigaciones que podemos hacer con eso. Tiempo difícil, la suma que llevaron es muy importante. Sí, mucho juicio. La primera vez que te pasa o solía... Y solía faltar así 1 millón, 2 millones, pero anteriormente era, pero nunca yo pensé que son así, dinero que yo estaba usando así mal gastando, ¿verdad? Que me faltaba, pero yo nunca llegué a verificar que alguien me estaba robando, ¿verdad? Pero al final ahora ya con este monto de 20 millones ya se apreció el total del dinero que yo tenía ahí. Aparentemente ya venían robando de a poco. Sí, a poquito. 1 o 2 millones siempre faltaba, pero esos yo no podía verificar quién podía ser, ¿verdad? Un hecho punible de hurto en un local de venta de ataúdes funeraria, ¿verdad? Este señor vino a realizar la denuncia y manifestó en su denuncia, en su relato, de que el 28 del mes pasado dejó su dinero, el monto que usted mencionó, la suma de 20 millones de guaraníes, en una de las gavetas de su escritorio. Y anteayer, que sería el día domingo, vino como para descansar en su local. Al día siguiente, lunes, abrió su gaveta y ya no encontró la suma mencionada. Entonces, él manifiesta también de que cada tanto se le pierde 1, 2 a 3 millones de guaraníes, pero no le afecta tanto esa pérdida, pero esta vez ya fue la suma de 20 millones de guaraníes. Entonces, él se decidió a hacer la denuncia. Nosotros inmediatamente acudimos al lugar, convocamos a personal de investigaciones también en el lugar. Nosotros no visualizamos ningún hecho de violencia en la entrada principal, en la oficina, ni tampoco ahí donde él mencionó que tenía la plata en una de las gavetas de su escritorio. Bueno, ahora, comisario, entonces esta frase es la que se aplica. La ocasión hace al ladrón, porque si él decía de que ya es normal, entre comillas, que se le lleven los millones, 2 millones, 3 millones, entonces algo llamativo está ocurriendo allí en el lugar. Realmente ese término normal él no manifestó, pero sí que le faltaba constantemente una suma, ya sea de 1 millón o 2 o 3, así mencionó él, pero que no le afectaba tanto eso, pero esta vez ya mucho, y también manifiesta de que cámara hay en los alrededores, ¿verdad? Pero el tiempo es lo que preocupa, y también pasó en el interior de la oficina, ¿verdad? Y en el interior de la oficina no cuenta con cámara de circuito cerrado. ¿Sospecha él de algún empleado infiel? Porque como no hay, en este caso, violencia en las entradas, se presume que sería alguien que conocía el lugar. Bueno, él no habló absolutamente de alguna sospecha. Ahora sí, lo que pide es una investigación, y es lo que nosotros estamos haciendo ya a partir de este momento, ¿verdad? Porque nos preocupa realmente, porque